Buenos días, hermanos, espero estén bien. Soy Lucía Sánchez, soy líder del grupo familiar 52, tengo 27 años y bueno, yo quería comentarles un poco de lo que el Señor ha hecho en mi vida, de cómo era antes de conocerle y cómo soy ahora. De alguna manera, quiero comentarles un poco. Cuando yo no conocía de Dios, yo creía que a mi manera de pensar, estaba correcta. Yo era una persona que estudiaba mucho, no le gustaba siempre investigar las cosas y todo ello, y creía que era lo suficientemente inteligente como para, según mi persona, no dejarme engañar por nada ni por nadie. Sin embargo, conforme desde niña, conforme iba creciendo, tuve una familia bonita, buena. Mi papá, mi mamá, mi hermana Mónica. Vivíamos momentos felices cuando éramos niñas. En mi niñez fue bonita. Sin embargo, en el colegio siempre yo era como la persona que molestaban, ¿no? Eh, de alguna manera, dentro de todos los que molestaban, a mí me molestaban también. Me decían muchos apodos, yo era muy gordita y me decían de todo. Me decían cerdito, chanchito y todo. Yo me creía todo eso. Poco a poco, conforme iba creciendo, yo me creí que era fea y que no valía nada porque otras chicas eran más delgadas, más bonitas, según mi parecer, y por eso ellas conseguían muchas cosas y yo no podía conseguir muchas cosas. Conforme también pasaron los años, tuve 12 años, mi papá falleció de una enfermedad muy fuerte, leucemia. Fue un momento muy chocante para mí. Pasé una depresión muy profunda teniendo 12 años. Faltaba mucho al colegio porque no quería levantarme de mi cama, porque sentía que el mundo o la familia feliz que tenía se había derrumbado y sentía que ya no tenía otro valor ni otro motivo para seguir. Fue muy difícil reponerme, se puede decir. Mi mamá me llevaba al psicólogo junto con mi hermana, porque mi hermana también pasó ese shock de la muerte de mi papá. Nos llevaba al psicólogo, siempre estábamos en el psicólogo, pero eso marcó mucho mi corazón y mi vida. A partir de ese entonces fui creciendo mucho más. Como les comenté antes, fui muy rebelde con mi mamá, teníamos una relación muy fuerte, muy conflictiva y poco a poco nos íbamos alejando. También fui a la universidad, eh, me sacaba buenas notas, sí, pero sentía un vacío muy grande, sentía que estudiaba solamente porque otros estudiaban, porque eso era lo que tenía que seguir. Sin embargo, ya ha pasado un tiempo, eh, también pasé una depresión muy profunda. Me empezó a gustar un chico y cuando él se dio cuenta de ello, me rechazó. Me sentí muy mal también. Pasé otra depresión, toda mi manera, pero mi depresión más grande era que no me sentía feliz y que tenía un vacío muy grande en mi corazón, a pesar de que sacaba buenas notas y a pesar de que supuestamente todo iba bien. Pero me sentía muy mal y muy vacía. Además, de alguna manera me sentía huérfana porque no tenía un papá. Sentía que me faltaba todo. Crecía con ese vacío siempre. Eh, Conforme fue pasando los días, yo caí en una depresión muy fuerte. Incluso pensaba en quitarme la vida porque sentía que no tenía un valor ni un motivo para seguir más en este tiempo, en este mundo, según yo. Sin embargo, es ahí donde mi mirada fue volteada a Dios. Desde pequeña siempre oía que Dios era real y que Dios era todopoderoso, pero no conocía ese verdadero Dios. Así es que una noche en mi cuarto, llorando porque estaba muy deprimida, con insomnio, con ojeras también,
muy grandes, con mis ojos rojos. De toda manera estaba muy mal en el semblante, pero lloré, ¿no? Y le dije a Dios que si es que Él existía, Él tenía que darme una señal. Y si Él no me daba ninguna señal en este tiempo, yo iba a tomar la decisión de quitarme la vida. Yo tuve que decirle al Señor, fue arrogante de mi parte, pero le dije: Señor, si tú existes, me enviarás una señal, y si no existes, yo sabré que solamente era un cuento o una fábula, como se dice, ¿no? Pero poco a poco pasaron los días, las semanas, 2 semanas si no me equivoco, a más tardar, que mi hermana conoció a una joven llamada Kiara. Esta joven era cristiana, hija de Dios, visitaba a mi hermana siempre, la invitaba a mi hermana y también me invitó a mí a un grupo familiar. Yo no quería ir, por cierto, recibí una invitación para el Día del Amigo, que es una fiesta donde se reúnen tus amigos para que puedan conocer de Cristo. A mí me invitaron, Kiara me invitó, esta joven me invitó. Yo no quería ir. Mi hermana me decía: vamos, Lucía, y yo no quería ir. Decía: pero ¿yo qué tengo que hacer con eso? Yo no conozco, me voy a sentir incómoda, no sé qué es eso, me están engañando. Yo creía eso. Sin embargo, ese mismo día del Día del Amigo, yo me sentí intranquila, inquieta, y me despertó en mí una curiosidad. Y le dije a mi hermana: vamos al Día del Amigo. Me acuerdo que ni siquiera estaba muy bien vestida porque recién llegaba de trabajar, pero mi hermana me dijo: vámonos así como estás. Y nos fuimos al Día del Amigo. Cuando yo pisé ese grupo familiar, esa casa, yo sentí algo distinto, paz, sentí mucha paz, la cual yo necesitaba. Conforme fue avanzando todo, llegó el tiempo de la palabra. Fue una palabra dirigida a mí. Yo sentía eso porque hablaba de un propósito, hablaba de que Dios nos amaba, de que Dios me amaba, que tenía un propósito conmigo, de que no todo estaba perdido, de que si tal vez pensaba de que yo tenía un vacío, que Él lo iba a llenar. O sea, las palabras fueron perfectas. Y yo le comenté a mi hermana si es que ella había comentado algo al joven que había predicado la palabra, porque esta depresión la cual yo pasaba solamente la sabía, se puede decir, por el semblante. Mi hermana y mi mamá se daban cuenta de lo mal que estaba pasando, pero no sabían el por qué. Sin embargo, en la palabra me dijeron tal y lo que yo quería escuchar. Nunca había escuchado un mensaje tan profundo de parte de Dios para mi vida. Ahí acepté a Cristo en mi corazón y desde ese entonces empezó un cambio. Yo salí de ese grupo familiar, de esa reunión, llena de paz, de tranquilidad, porque yo era muy ansiosa, no podía estar tranquila, tenía insomnio. Sin embargo, después de ese Día del Amigo tuve mucha paz, tranquilidad. Llegué a mi casa, dormí tranquila hasta el otro día, y así los días iban pasando y yo dormía bien, ya no tenía más insomnio. Y la depresión, la tristeza que pasaba se convertía en paz, en tranquilidad. Y yo decía: quiero ir, quiero seguir viniendo a esta reunión. Y iba todos los sábados. Luego poco a poco empecé a ir los domingos a la iglesia, a la comunidad bíblica misionera. Poco a poco Dios atraía mi corazón. Empecé a ver su fidelidad en cada área de mi vida. Como les comenté, en el área familiar hubo restauración en mi familia. La depresión se fue de mi vida. Nunca más he sufrido una depresión. Puedo testificar de que Él me hizo entender lo valiosa que era, y ya no me siento fea y no me siento más menospreciada, sino que me siento valiosa y amada por Dios. Poco a poco, incluso mi área económica también se vio beneficiada, ¿no? El Señor abrió puertas en el área económica, empecé a trabajar, empecé a aportar a mi casa, porque la depresión venía por muchas cosas, y una de ellas también era la falta de dinero en mi hogar. Antes de conocer a Cristo pasaba muchas crisis económicas,
nos hacía falta muchas cosas, pero cuando vine a Cristo todo cambió. Puedo decir que Él es fiel y siempre provee mi hogar hasta el día de hoy, puedo ver su fidelidad. Poco a poco iba conociéndolo, poco a poco mi vida fue siendo transformada y mi carácter sobre todo. Yo era antes muy autosuficiente, muy independiente, pero ahora puedo decir que dependo de Dios. Y sin Él yo no podría seguir en este mundo ni vivir. Él es mi vida misma y mi motivo para seguir adelante. Es verdad, todos pasamos aflicciones, pero Él ha vencido al mundo y ha vencido todas esas aflicciones. Tenemos paz eterna en Él y también testifico de mi cambio también en mi área de salud, porque cuando no conocí a Cristo yo sufría mucho de migrañas. Siendo joven sufría mucho de migrañas, de dolores de cabeza. Sin embargo, cuando vine a Cristo, esas migrañas, esos dolores de cabeza nunca más vinieron. La migraña ya no, ni la conozco, solamente la recuerdo por lo que pasaba antes, pero Él me sanó la migraña. Ni siquiera le pedí que me sanara la migraña, pero Dios, como siempre sobrepasa nuestras expectativas, sanó mi migraña, restauró mi familia. En mi área económica no nos hace falta nada ahora. En mi área emocional Él también poco a poco ha ido limpiando mi corazón de todo orgullo, de toda autosuficiencia y siempre digo, ¿no?, que cada día quiero depender más de Él. Ahora puedo ver su fidelidad. Antes creía que no podía hacer muchas cosas. Yo antes de conocer a Cristo tartamudeaba demasiado, no podía expresarme bien, tenía mucho miedo cuando exponía en clases o en la universidad, eran las notas más bajas que sacaba en las exposiciones, pero cuando hablo de Él, de su fidelidad y de su amor, puedo ver cómo Él hace que mis labios testifiquen de su gran obra. Y hasta el día de hoy yo puedo decir que cuando hablo de Él, toda esa falta de denuedo y todo ello se va. Y es porque Él es grande y Él es bueno. Si Él lo pudo hacer conmigo, teniendo tantas cosas, siendo yo tan arrogante cuando me acerqué a Dios, yo sé que Él también puede hacer grandes cosas contigo. Sé que solamente soy una pequeña creación de Él, pero Él nos ama tanto que nos ha visto a cada uno de nosotros. Yo testifico de todo lo que Él ha hecho en mi vida. Hay muchas cosas que contar, pero solamente les puedo contar mi antes y después de Cristo. Cómo veo toda mi vida transformada y cómo toda tristeza y depresión, toda atadura de mi vida se fue, hasta las ataduras de enfermedad generacional, hasta las ataduras económicas se fueron. Solamente sé que dependo de Él. Y te animo a que sigas creyendo en el Señor y que te dejes moldear por Él, por el gran Maestro. Bendiciones a ustedes, mis hermanos, y yo sé que Dios estará haciendo grandes maravillas en su vida.